Escuchan, por favor. Muy buena tarde. Sí, se escucha muy bien. Gracias. Buena tarde para todos. Antes de seguir con el contenido del programa, quisiera, con su venia, pedir un minuto de silencio en virtud de que un buen amigo y ex catedrático de la Facultad de Ciencias Económicas falleció el día de ayer. Con él pues compartimos algunos años de labor fuera de la universidad y pues tuvimos una relación muy cercana con otros amigos también. Sin embargo, pues perdió la batalla por una situación de enfermedad común y con la autorización de ustedes quisiera un minuto de silencio en nombre del licenciado Luis Osvaldo García Alegría. Gracias. Muy bien, gracias. Gracias por ese apoyo. Continuando con el contenido del programa, el día miércoles de esta semana entramos a conocer lo que era la competencia y hablamos de varias competencias que de conformidad con el contenido del programa de estudio, gracias, muy bien. Entramos a conocer lo que era la definición, posteriormente la naturaleza jurídica de la competencia. Vimos algunas clases de competencia, específicamente la objetiva por la materia, por la cuantía, funcional, por el territorio y concluimos con la especial. Sin embargo, les dije que deseaba incluir algunas otras competencias que a mi criterio es necesario y oportunas conocerla. Específicamente es la cuantía por razón del turno, la cuantía de primera y segunda instancia y la cuantía dudosa. Hagamos una pequeña reflexión. Ya sabemos que competencia entonces es la facultad en que están investidos los órganos jurisdiccionales para conocer y resolver asuntos sometidos a su consideración. Todos esos asuntos litigiosos, todos los conflictos que se dan entre particulares, el Estado particulares, etcétera. Y esa es la facultad en que ellos están investidos para conocerlos y resolverlos, a sabiendas de que jurisdicción es propiamente la administración de la justicia, la aplicación de la ley. Entonces, si ya estamos conscientes de eso, también vimos lo que era la naturaleza jurídica y establecimos que aquí lo que se fundamentó, en lo que se fundamentó la naturaleza jurídica fue en la especialidad de los titulares de los órganos jurisdiccionales. Es decir, de los jueces, de los juzgadores se les ha capacitado y ellos han tomado cierta especialidad y por ello es que se han creado algunas competencias o algunas clases de competencia.
La competencia objetiva radica específicamente en que es el órgano jurisdiccional, el que tiene que ser competente para que se lleve un proceso en su sede. Y decimos también y manifestamos la diferencia entre competencia objetiva y subjetiva, y la subjetiva se establece que es la del juez, es el sujeto, es el juzgador. Este implica que si el juzgador es competente para conocer de un asunto controvertido. Después vimos la competencia por la materia y establecimos que en el campo del derecho hay diversidad de materias. Está la materia civil, la penal, la laboral, la familia, contencioso administrativo, económico coactivo, etc. Entonces se crearon, a raíz de ese cúmulo de trabajo, a raíz de esa cantidad de procesos, se crearon mejor las ramas del derecho y los órganos jurisdiccionales que van a conocer y conocen de esa rama del derecho. Esa es la competencia por la materia. Después vimos la competencia por la cuantía y establecimos que aquí es un aspecto eminentemente pecuniario, eminentemente económico. Depende de la cantidad de dinero que se vaya a litigar, así es como hay que entablar la demanda ante un órgano jurisdiccional. Depende de la deuda que se tenga, depende de la deuda que se reclame o del monto que se reclame. Así tendrá que buscar cuál es el órgano jurisdiccional competente para que conozca esta demanda. Obviamente, pues los montos son diferentes. Los de la capital serán unos, los de Misco otros, posiblemente los de Quetzaltenango otros, pero cada uno tiene una competencia por razón de la cuantía para conocer de asuntos determinados. La otra competencia que vimos fue la funcional y esta se estableció específicamente en que en algunos casos hay un proceso original, el proceso en primera instancia, y cuando se emite alguna resolución por el órgano jurisdiccional, no se está de acuerdo con esa resolución. Y por lo tanto se puede interponer algún recurso. En igual condición pasa y lo establece que órgano jurisdiccional va a ser competente en aquellos casos donde el asunto principal está siendo conocido por un juez determinado, pero hay incidencias, hay acciones secundarias que se derivan de ese proceso principal. Ya les quedó a ustedes la carga de buscar qué implica incidentes. Y esta competencia funcional tiene su fundamento o su asidero en que se tiene que conocer cuál va a ser el órgano jurisdiccional o el juez que va a resolver ese recurso o esa incidencia. Después vimos por razón del territorio, la competencia por razón del territorio específicamente se circunscribe a un territorio. Aquí, cuando ha sido creado el órgano jurisdiccional a través de la Corte Suprema de Justicia, le da la competencia para conocer dentro de un territorio determinado. Es más, también le da la competencia para conocer de determinada materia. Por consiguiente, entonces, cuando hablamos de lo que es la competencia por razón del territorio, es la circunscripción geográfica a la cual está inmerso el órgano jurisdiccional para resolver asuntos controvertidos. Y por último vimos la competencia especial. Y aquí manifestamos que esta competencia tiene consigo lo que es la creación de algunos juzgados con determinadas funciones. Y hablamos del fuero especial
Si algunos no lo conocieron o les han comentado de ello, hubieron tribunales de fuero especial, hay tribunales de mayor impacto, están los tribunales menores o de paz, denominados también, que allí se les hace ver cuáles son sus atribuciones. Esto fue en resumidas cuentas lo que conocimos en la reunión anterior. Ahora bien, veamos la competencia por razón de turno. En algunas ocasiones, los abogados teníamos la costumbre de plantear una demanda ante determinados tribunales, porque se estaba consciente de que ese tribunal resolvía rápido. Y lo que a uno le requieren sus clientes es una respuesta lo más pronto posible, en la mayoría de los casos. Si era un divorcio, pues más de alguno de los dos tenían interés en divorciarse lo más pronto posible, o de repente los dos, o la dama o el caballero, y se presentaba a un tribunal determinado. Y ese tribunal resolvía. Entonces, lo que se hacía era que todos acudían a ese tribunal a presentar sus demandas, porque se trabajaba bastante rápido. Sin embargo, habían otros tribunales que la carga de trabajo era menor, y eso es injusto. Por lo tanto, se crearon los centros de gestión. ¿Y en qué consisten? Que usted presenta su demanda al centro de gestión y su demanda le toca al juzgado, ejemplo, primero de primera instancia. Otra persona presenta, le toca al juzgado segundo de primera instancia. Otro presenta demanda al juzgado tercero de primera instancia. Entonces, la distribución se hizo de una forma justa y equitativa. Ya no se le dio opción a los litigantes a acudir a un tribunal conocido donde se resolvía de una manera rápida, precisa, conforme a derecho, sino que ya se creó estos centros de gestión con el propósito de que sean distribuidos de una manera mejor. Obviamente, algunos lo vieron con muy buenos ojos, otros no les gustó. Lo que sí es cierto es que hay que ser justo en la distribución del trabajo. Y eso a veces nos pesa en algunas entidades donde se trabaja o se ha laborado, donde una persona posiblemente gane más o posiblemente gane lo mismo, pero no trabaja lo que trabaja esta persona. Y esto fue creado entonces la competencia por razón de turno. La distribución equitativa en los juzgados de familia, en los juzgados penales, y ya no se tiene la posibilidad de acudir y de buscar al órgano jurisdiccional aquel donde uno deseaba litigar. Y también se creó otra, y existe en nuestro ordenamiento jurídico otra competencia que es muy usual, que es la competencia por razón de grado, denominada también competencia jerárquica o competencia de primera y segunda instancia. Y ya platicamos un poco posiblemente de ella. Cuando un órgano jurisdiccional está conociendo de un asunto controvertido y está en primera instancia, esta primera instancia es un juez el que resuelve. Y dentro de la clasificación de los órganos jurisdiccionales se llama unipersonales. Bien, este órgano conoce la demanda o conoce la acción procesal, más las pretensiones procesales del demandante,
y como consecuencia inicia el proceso. Este proceso va a terminar de una forma normal a través de una sentencia. Ahora bien, ¿qué pasa si esa sentencia no es favorable para alguna de las partes? Puede ser impugnada, se puede interponer un recurso. Y este recurso de apelación va a ser conocido por este juzgado, donde si se interpone dentro del plazo que la ley establece, le da trámite y lo eleva a una segunda instancia. Esta segunda instancia son las salas de apelaciones, primera instancia y segunda instancia. Primero conoció y resolvió, y ahora le toca a segunda instancia conocer y resolver. Lo que va a hacer es una revisión de todo el proceso del juzgador de primera instancia. Y al hacer esa revisión, al hacer ese análisis, va a emitir una sentencia. Entonces se llama competencia por razón de grado, porque hay un grado entre uno y otro, de primera y segunda instancia, o competencia jerárquica, porque hay una jerarquía que es superior las salas de apelaciones a un juzgado unipersonal. Esta sala de apelaciones está integrada por 3 magistrados. Y de conformidad con la clasificación de los órganos jurisdiccionales, se le denomina colegiados, porque son 13. Y aquí unipersonal, porque es un juez de primera instancia que va a resolver. Entonces, ¿cómo se denomina o qué otros nombres tiene la competencia por razón de grado? Jerárquica, de primera y segunda instancia. Vale la pena traer consigo lo que es el artículo de la ley del organismo judicial. El artículo 59, artículo 59 de la ley del organismo judicial. Y determina instancias. En ningún proceso habrá más de 2 instancias, es decir, una instancia y 2 instancias. No hay más de 2 instancias. Lo cual confirma lo que es la Constitución Política de la República en el artículo 211 y dice instancias en todo proceso. En ningún proceso habrá más de 2 instancias y el magistrado o juez que haya conocido jurisdicción, es decir, aplicado la ley, en alguna de ellas no podrá conocer en la otra ni en casación. Casación es en materia civil, en un mismo asunto, sin incurrir en responsabilidad. Ningún tribunal o autoridad puede conocer de procesos fenecidos, salvo los casos y formas de revisión que determina la ley. La revisión es en el ámbito penal. Entonces, quiero darme a entender de que esta instancia se le denomina por razón de grado, porque hay un grado entre primera y segunda instancia, jerárquica, porque hay una jerarquía, es superior la segunda instancia que la primera instancia, y competencia de primera y segunda instancia. Muy bien. Y veamos la competencia dudosa. Y esto es oportuno conocer. Esta competencia dudosa precisamente
es cuando los órganos jurisdiccionales no saben quién es el competente para conocer de un asunto determinado. Aquí hay dos tribunales y los tribunales no saben quién es el oportuno para conocer. Por consiguiente, si no se sabe, hay un procedimiento establecido en la ley del organismo judicial. Competencia dudosa. Vámonos al artículo 119. Competencia dudosa. Si surgiere alguna duda o conflicto acerca de cuál juez debe conocer de un asunto, los autos, es decir, el expediente, se remitirán a la Corte Suprema de Justicia para que la Cámara del ramo que proceda resuelva y remita el asunto al tribunal que deba conocer. Entonces, si hay duda en qué órgano jurisdiccional o qué juez es el competente de conocer, hay que enviar el proceso a la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema, a través de su Cámara respectiva, resolverá y dirá quién es el juez competente para conocer de ese caso concreto. Así es como terminamos el tema de la jurisdicción. El artículo es 119. Y ahora, 119, de la ley de organismo judicial, LOJ. Y ahora vienen las preguntas, por favor. Empecemos con las preguntas. Gracias. ¿O todo está claro? ¿Sí me di a entender? Hay 3 cámaras. Con mucho gusto. Hay 3 cámaras en la Corte Suprema de Justicia. Y lo vamos a ver en el punto anterior, en el punto que sigue. Cámara Civil, Cámara Penal y Cámara de Antejuicios y Amparo. ¿Sí? Entonces, viene la Corte y se le da a la Cámara. Dependiendo, si es materia penal, se le da a la Cámara Penal y la Cámara Penal va a resolver. Va a decir quién es el competente y la Corte va a notificar. Por razón de turno, ya. En estos casos, la competencia por razón de turno se da porque hay una cantidad de trabajo y en algunas ocasiones los litigantes o los abogados buscaban a un juzgado donde se presentaba la demanda y se resolvía lo más pronto posible. Era muy ágil, era muy competente, era muy acertado en sus resoluciones. Y este tribunal determinado tenía demasiado trabajo, mientras los otros tenían menos trabajo. Por consiguiente, se creó esa competencia por razón de turno y creó un centro de gestión. Y en este centro de gestión, usted ahora, así se le denomina, usted presenta su demanda y él mismo, el sistema, le dice qué tribunal va a conocer su caso. Y si usted lleva 4, 5, 6 demandas de diferentes personas o litigantes, las presenta. Y el mismo sistema le va a decir juzgado primero, juzgado segundo, juzgado tercero. Y así sucesivamente. ¿Con qué propósito? De que el trabajo fuera justo y equitativo. Y no, algunos tuvieran más trabajo y otros tuvieran menos. Y por eso se creó esa competencia por razón de turno. ¿Sí? Muy bien.
Comprendo que solo se da en materia civil. ¿Por razón de turno? No. Está en materia de familia, ya está incluido en los demás penal, ¿sí? También. Muy bien, ¿qué otra pregunta? Vamos a ver acá. Ya estuvo, razón de turno, también ya estuvo. Licenciado, ¿podría extender más sobre la casación? No es la materia propiamente, pero vamos a conocerlo un poquitito. Está primera instancia y está segunda instancia. En algunas ocasiones, el juicio se pierde en primera instancia, desde el punto de vista civil. Y se interpone el recurso de apelación para que lo conozca una segunda instancia. Segunda instancia lo que hace es una revisión del proceso y al hacer la revisión confirma el fallo de primera instancia, es decir, lo pierde la persona. En términos genéricos, lo perdió. Y eso va en contra de sus intereses. Existe la posibilidad legal de que se pueda interponer la casación. No es una tercera instancia, sino que es una acción de casación con el propósito de que posiblemente algún elemento de juicio haya quedado pendiente, ¿sí? Ese es el propósito, pero únicamente se da en materia civil, la casación. El presentar la casación o el recurso de casación son muy complejos y difícilmente case un recurso, porque por los elementos que conlleva de conformidad con la ley, no es que sea imposible presentarlo o hacer el análisis para poderlo presentar, pero sí es bastante complejo. Hay profesionales del derecho que se dedican a las casaciones, ¿sí? Como hay otros que se dedican a los amparos. Y para ellos es fácil porque manejan muy bien esa materia. Pero ¿qué es lo que pasa en la mayoría de los casos? Me atrevería a decir en un buen porcentaje, que cuando nos graduamos conocemos un poquito de penal, de civil, laboral, y conforme al transcurso del tiempo, como que se va agarrando cierta especialidad sobre una materia, o porque el destino ahí lo ha llevado. Hay personas que se dedican solo al notariado y no litigan. Entonces, conforme el tiempo se va especializando la persona y para él es mucho más sencillo desenvolverse en ese ámbito de la rama del derecho. Muy bien. Por favor, ¿alguna otra pregunta? Espero darme a entender. Gracias. ¿Me di a entender? Los títulos de todas las clases. Me imagino que haber entrado usted muy tarde, pero ya lo dijimos en la reunión anterior y ya los dimos todos otra vez. ¿Sí? Tiene contenido el programa y ahí le aparecen. Y agregamos de turno, de grado y dudosa. El mismo artículo le dice, en cuanto a la competencia dudosa, dice, si surgiera alguna duda o conflicto acerca de cuál juez debe conocer de un asunto, los autos se remitirán a la Corte Suprema de Justicia para que la Cámara del Ramo proceda, resuelva y remita el asunto al tribunal que corresponde. Es la Cámara, precisamente, de la Corte Suprema, dependiendo la rama del derecho, quien va a resolver y le va a notificar.
La especial. La especial hemos comentado de que precisamente fue creada para asuntos determinados, para asuntos donde la Corte Suprema de Justicia ha creído que sea lo mejor. Y también ahí adquieren cierta especialización. Y por lo tanto se crearon los juzgados de alto impacto. Y ese es un juzgado especial, porque va a conocer solo asuntos de alto impacto, no va a conocer robo, hurtos, allanamientos de morada, va a conocer asuntos muy, muy trascendentales y le dio ciertas atribuciones. También los juzgados menores. A los juzgados menores, la Corte Suprema le dice, usted va a conocer únicamente, ejemplo, de faltas, no delitos. Usted no va a resolver delitos, usted solo va a conocer faltas. Y si existe aparentemente la comisión de un delito, usted va a elevar los autos a un juzgado de instancia. Muy bien, son 3 cámaras y esas cámaras usted me las va a buscar y que les quede a todos cuáles son esas 3 cámaras y posiblemente venga alguna pregunta allí. Y esas 3 cámaras las vamos a ver en el punto que sigue, pero sería bueno que usted las buscara también. Por favor. Civil, penal, de amparos y antejuicios. Otra pregunta, por favor. ¿Estamos bien allí? Entramos a lo que es, nos tocaría la organización jurídica. ¿Me di a entender, por favor? Muy bien. Así es. Muy bien. Gracias. Entremos entonces a la organización jurídica. ¿En qué consiste la organización jurídica? Muy bien. El organismo judicial, es decir, la Corte Suprema de Justicia y demás tribunales, sabemos que de conformidad con la ley son los que aplican, administran y ejecutan la justicia. Y eso está debidamente regulado en la Constitución Política de la República. Y nuestro ordenamiento jurídico está también normado en lo que es la Constitución Política de la República. Veamos el artículo. Vamos a ver. Veamos el artículo. Sí. 205 de la Constitución, solo para adentrarnos en lo que es la organización jurídica. Dice, se instituyen como garantía del organismo judicial las siguientes: la independencia funcional, la independencia económica, la no remoción de los magistrados y jueces de primera instancia, salvo los casos establecidos por la ley, y de la selección del personal. Muy bien. Entonces, vamos. Podríamos leer el artículo
52 de la ley del organismo judicial, 52. Dice, funciones del organismo judicial. Para cumplir sus objetivos, el organismo judicial no está sujeto a subordinación alguna. De ningún organismo o autoridad, solo a la Constitución Política de la República y las leyes. Tienen funciones jurisdiccionales y administrativas, las que deberán desempeñarse con total independencia de cualquier otra autoridad. Las funciones jurisdiccionales del organismo judicial corresponden fundamentalmente a la Corte Suprema de Justicia y a los demás tribunales que a ella estén subordinados en virtud de las reglas de competencia por razón de grado. Las funciones administrativas del organismo judicial corresponden a la presidencia de dicho organismo y a las direcciones y dependencias administrativas subordinadas a dicha presidencia. Lo que quiero dar a entender aquí es que la organización judicial es un conjunto de normas que establecen los órganos, el sistema, los órganos jurisdiccionales, el sistema de administración de justicia, y aquí les señalan cuál es la competencia de los jueces, cuáles son sus facultades, cuáles son sus obligaciones, en qué forma se van a designar y a destituir a los jueces, así como las garantías de la independencia que aquí están constituidas. Por consiguiente, la organización judicial tiene como objetivo primordial que tiene que sujetarse a los preceptos constitucionales y a las leyes ordinarias. Por consiguiente, diríamos que la organización judicial es el conjunto de esas normas donde se va a seleccionar al personal, se le van a dar derechos y obligaciones a los jueces, cuál es su competencia, cuáles son las normas que van a regir internamente, administrativamente, si hay algún comportamiento anómalo, crear un procedimiento de despido. Entonces, todo eso, toda esa función que lleva a cabo el organismo judicial se le denomina organización jurídica. ¿Sí? Esa sería la definición de lo que es organización jurídica. Y pregunto, ¿quiénes son los órganos de la función jurisdiccional? ¿Me podrían contestar, por favor? ¿Quiénes son los órganos de la jurisdicción jurisdiccional? Voy a repetirlo. ¿Sí? ¿En qué consiste la Corte Suprema de Justicia y Tribunales? Así es. Gracias. Unipersonales y colegiados. Los unipersonales serían los tribunales, los colegiados, salas de apelación o de segunda instancia y la Corte Suprema. Así es. Muy bien, voy a repetir. ¿En qué consiste la organización judicial? Es un conjunto de normas que establecen el sistema de justicia. Dentro, salas de apelaciones. Dentro,
de este sistema está la administración de justicia y lo que es administración del personal. En este conjunto de normas le van a señalar cuáles son las facultades y obligaciones de los jueces y magistrados. Asimismo, la forma en que se designa al personal, la forma en que se destituye al personal, también las garantías que tienen los magistrados y jueces y que tienen que estar sujetos a las disposiciones legales, Constitución Política de la República y leyes ordinarias. Es ese conjunto de normas que van a administrar la organización jurídica. La Corte Constitucional solo está en la Constitución, no forma parte del ámbito específicamente de la Corte Suprema. Por favor, es muy aparte de la Corte de Constitucionalidad. Y este es un órgano eminentemente para la defensa de la Constitución, ¿sí? De conformidad con el artículo 203, le corresponde a la Corte Suprema de Justicia y tribunales la administración de justicia. Ahora, la defensa constitucional a la Corte Constitucional, que son 5 magistrados. Es un cuerpo colegiado también. Entonces, eso es precisamente la definición de la organización jurídica. Ahora, esa organización jurídica tiene 2 áreas o 2 ámbitos. Una es la administrativa y la otra es la jurisdiccional. La jurisdiccional es la aplicación de la ley y la administrativa todo lo que tiene o concierne al personal, ¿sí? No sé si me di a entender. Muy bien. Quisiera que conociéramos algunas normas de la Constitución Política de la República. Sin embargo, esto no está regulado en el contenido del programa de estudios. Quisiera ver cuáles son los requisitos para ser magistrado, porque estamos hablando de la organización jurídica. Quisiera también que conocieran cuál es el periodo de las funciones de un magistrado y de los jueces. ¿Quién nombra a los jueces y al personal auxiliar? Quisiera que entráramos a conocer eso. Sin embargo, vuelvo a repetir, no está dentro del contenido de nuestro programa, pero creo que es fundamental, ya que estamos hablando de la organización jurídica. Si ustedes me dan la autorización, entramos a ver esto. Si no, podría ser objeto de conocimiento a través de derecho constitucional o procesal constitucional. Pero sí me gustaría que lo conociéramos, pero necesito que ustedes me lo autoricen, ¿sí? Yo creo que es relevante, es oportuno conocerlos, pero quedaría a criterio de ustedes. Muy bien, gracias. Vamos a ver una integración de leyes, ¿sí? Esto es fundamental. Ya lo hemos estado haciendo porque hemos visto que la Constitución Política de la República con la ley del organismo judicial tienen mucho enlace, tienen mucha unión, se integran. Entonces, tomen su Constitución Política de la República, por favor. Necesito que la tengan a la mano, ¿sí? No solo que la tengan por un ladito, tengan a la mano porque es fundamental en este momento entrar a conocer estas disposiciones legales. Constitución Política de la República. Aquí está.
Empecemos con el artículo 207. 207. Dice, requisitos para ser magistrado o juez. Requisitos para ser magistrado o juez. Los magistrados y jueces deben ser guatemaltecos de origen. 1. Guatemalteco de origen. De reconocida honorabilidad. 2. De reconocida honorabilidad. Estar en el goce de sus derechos civiles. 3. Estar en el goce de sus derechos civiles. Ser abogados colegiados. 4. Ser abogados colegiados. Esos son los requisitos que, de conformidad con la Constitución, son imperativos para ser magistrado o juez. Muy bien. Salvo las excepciones que la ley establece con respecto a este último requisito en relación a determinados jueces de jurisdicción privativa y jueces menores. Esto existía hace algún tiempo, que los jueces menores no eran graduados. Entonces existía esa excepción porque tal vez éramos muy pocos los graduados o muy pocos los interesados para ser jueces de menores o de paz. Entonces se dio esta excepción. Hoy en día todos son graduados, incluso hay una escuela de asuntos judiciales, ¿sí? Donde tienen que ser graduados. Entonces ya sabemos que son 4 requisitos para ser magistrado o juez. Muy bien. 208. Por favor, usted tiene que tener ahí en la mano su Constitución, porque si no tendría que estarlo leyendo nuevamente. Por eso les pido en la descripción del tema que vamos a conocer, les pido que tengan a la mano sus cuerpos legales, pero aún así por respeto. Los magistrados y jueces deben ser, ¿cuáles son los requisitos? Ser guatemalteco de origen, 1, de reconocida honorabilidad, 2, estar en el goce de sus derechos civiles, 3, y ser abogados colegiados, 4. Muy bien. Vámonos ahora al 208. Periodo de funciones de magistrados y jueces. Los magistrados, cualquiera que sea su categoría, y los jueces de primera instancia, no está hablando de paz ni menores, durarán en sus funciones 5 años, pudiendo ser reelectos los primeros y nombrados nuevamente los segundos. Durante ese periodo no podrán ser removidos ni suspendidos, sino en los casos y con las formalidades que disponga la ley. Entonces, pregunto, ¿quién elige a los magistrados? ¿Y quién nombra a los jueces? Sus funciones son 5 años, ¿sí? Ahora, ¿quién nombra a los magistrados? El Congreso los elige. Excelente, a los magistrados. ¿Y a los jueces? ¿Quién los nombra? La Corte Suprema de Justicia. Sí. Excelente. Buenísimo. Continuemos. Vámonos ahora al 209. Nombramiento de jueces y personal auxiliar. Los jueces, secretarios y personal auxiliar serán nombrados por la Corte Suprema de Justicia. Se establece la carrera judicial. Entonces, 207 nos determina cuáles son los requisitos para ser magistrado o juez. 208 señala cuál es el periodo de funciones de los magistrados y jueces. Y el 209 nos indica quién nombra a los jueces y personal auxiliar. Hasta ahí, muy bien.
Vámonos entonces ahora al 214. 214, por favor. Dice, integración. Corte Suprema de Justicia, artículo 214, integración de la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia se integra con 13 magistrados, incluyendo a su presidente, y se organizará en las cámaras que la misma determine. Cada cámara tendrá su presidente. El presidente del organismo judicial lo es también de la Corte Suprema de Justicia, cuya autoridad se extiende a los tribunales de toda la República. En caso de falta temporal del presidente del organismo judicial o cuando conforme a la ley no pueda actuar o conocer, en determinados casos los sustituirán los demás magistrados de la Corte Suprema de Justicia en el orden de su designación. Entonces están el presidente, vocal primero, segundo, tercero, cuarto y etcétera. Muy bien. Entonces, sabemos que son 13 magistrados los que integran la Corte Suprema de Justicia. Y dice que se van a crear las cámaras que fueran necesarias. Son 3 cámaras. Esas 3 cámaras, me van a buscar cuáles son esas 3 cámaras, por favor, ya las dijimos, pero me las van a buscar. Vámonos al 216. Y aquí es donde vamos a hacer la integración con el 207. 216. Requisitos para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Aquí es requisitos para ser magistrado de la Corte Suprema. El 207 nos da 4 requisitos y el 216 nos dice otros más y dice: para ser electo magistrado de la Corte Suprema de Justicia se requiere, además de los requisitos previstos en el artículo 207 de esta Constitución, ser mayor de 40 años y haber desempeñado un periodo completo como magistrado de la Corte de Apelaciones. Corte de Apelaciones es segunda instancia. O de los tribunales colegiados que tengan la misma calidad. O haber ejercido la profesión de abogado por más de 10 años. Entonces, aparte de los 4 establecidos en el 207, hay otros requisitos que están regulados en el 216. Y uno es mayor de 40 años, sería el quinto. Sexto, haber desempeñado un periodo completo como magistrado de la Corte de Apelaciones o, dice, de los tribunales colegiados que tengan la misma categoría o haber ejercido la profesión de abogado por más de 10 años. Entonces, son 4 más 2 acá que tendrían que ser prioritarios. Son 6 requisitos que necesitan para ser magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Muy bien. Vámonos ahora 217. Corte de Apelaciones y otros tribunales. 217 magistrados. Para ser magistrado de la Corte de Apelaciones, de los tribunales colegiados y de otros que criaren con la misma categoría, se requiere, además de los requisitos señalados en el 207, ser mayor de 35 años, haber sido juez de primera instancia o haber ejercido por más de 5 años la profesión. El 216 para ser magistrado de la Corte Suprema. Y el 217 es para ser magistrado de la Corte de Apelaciones.
¿Cuál es el órgano superior de la Corte Suprema de Justicia? La Corte Suprema de Justicia. Después, si hablamos de un organigrama judicial, vienen cortes de apelaciones, juzgados de primera instancia, juzgados menores o de paz. Entonces, la diferencia aquí en el 217 es para ser magistrado de apelaciones, 35 años de edad mayor, haber sido juez de primera instancia o haber ejercido por más de 5 años la profesión de abogado. ¿Sí? Otra integración. Tenemos que traer los del 207 también, ¿va? Y la misma ley lo dice. Muy bien. Ahora, vámonos al 218. Integración de la Corte de Apelaciones. La Corte de Apelaciones se integra con el número de salas que determine la Corte Suprema de Justicia, la que también fijará su sede y jurisdicción, dependiendo las necesidades que se tengan en una población o que se tengan en el país, se van a crear cortes de apelaciones, ¿sí? Hay cortes de apelaciones civil, de familia, etcétera, de trabajo. Entonces, estamos con el 218. Veamos ahora la ley del organismo judicial. ¿Qué establece al respecto de lo que hemos comentado? Ley del organismo judicial. Artículo 74. Artículo 74. Jurisdicción. La Corte Suprema de Justicia tiene jurisdicción en toda la República para conocer de los asuntos judiciales que le competen de conformidad con la ley. Es el Tribunal Superior de superior jerarquía de la República, la Corte Suprema de Justicia. Muy bien. Veamos el 75. La Corte Suprema de Justicia se integra con 13 magistrados en la siguiente forma. Por favor, ¿cuál es el artículo de la Constitución Política de la República que determina cómo se integra la Corte Suprema de Justicia? Lo acabamos de leer. $214. Gracias. 214. Así es. Muy bien, gracias. A. Un presidente, lo que es también del organismo judicial. B. 12 magistrados, todos iguales en jerarquía, que se designarán con el número que le corresponda en el orden de su elección. Ese servirá para la sustitución temporal del presidente y para efectos de votaciones. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia serán electos en la forma y para el periodo establecido por la Constitución. ¿Quién los elige? ¿Y cuál es el periodo en que son electos? Pregunto, ¿quién los elige y cuál es el periodo? Cinco años, el Congreso y 5 años. Excelente. Pregunto, ¿cuál es el artículo que determina que es el Congreso de la República que los elige? ¿Y cuál es el artículo que determina
¿cuál es el periodo de sus funciones? ¿215? Muy bien. ¿Y de sus funciones? 208. Excelente. Buenísimo. Muy bien, gracias. Muy bien. Vamos a... Gracias. Solo quisiera terminar con esto acá, para no dejarlo dentro del tintero. Cuando hablamos de honorabilidad, es muy subjetivo y eso ha sido uno de los aspectos más polémicos que se han dado cuando hay que llenar esos requisitos que requiere la Constitución. Porque para muchos un vecino es honorable, porque hay un buen comportamiento, porque todas las disposiciones internas de un condominio él las acata, es una persona con buenos principios para uno, pero para otro puede ser diferente. Esa no es una persona honorable, porque es un aquí, es un allá, entonces es un tanto subjetivo ese término que está constituido en la Constitución y siempre ha sido objeto de una polémica en las comisiones de postulación, siempre. Inclusive para la sociedad civil y para otras entidades han dicho, no es de reconocida honorabilidad, pero una definición de reconocida honorabilidad la tendrían que consignar. Y si se consigna que la comisión lo haga y diga, reconocida honorabilidad para la comisión de postulación es tal, y si la persona encuadra allí, excelente. Pero si no encuadra ahí, también es objeto posiblemente de alguna impugnación, porque va a decir, pero la Constitución dice reconocida honorabilidad. No está diciendo que ustedes la definan. Entonces es un tanto discutible, ¿sí? Muy bien. Entonces, continuemos. Si quieren, terminamos este tema aquí. Y nos quedamos en el 86. Mejor terminamos 86 y 87 y eso es lo que vamos a amarrar con lo que vimos en la Constitución. El artículo 86, siempre la ley del organismo judicial determina Corte de Apelaciones y Tribunales Colegiados. Salas. La Corte de Apelaciones se integra con un número de salas que determine la Corte Suprema de Justicia, la cual fijará también la sede, materias de que se conocerán y competencia territorial de cada una de las salas. Aquí está, competencia por razón de la materia, competencia por razón del territorio, dos competencias se está hablando del 86. De la materia, puede ser civil, penal, laboral, territorio en una circunscripción geográfica. Y para terminar, el 87, integración. Cada sala se compone de 3 magistrados propietarios y 2 suplentes para los casos que sean necesarios. Y será presidida por el magistrado que designe la Corte Suprema de Justicia. También podrá la Corte Suprema de Justicia aumentar el número de magistrados de cada sala cuando así lo exijan las circunstancias. Son casos muy especiales y ellos determinan qué caso es. Las disposiciones de esta sección comprenden en lo aplicable los tribunales colegiados en general. Nos quedamos aquí porque tendríamos que entrar a juzgados de primera instancia.
Espero darme a entender, pero sí necesito, por favor, que hagamos esa integración de estas normas, tanto de la Constitución como de la ley del organismo judicial. Y si ustedes creen que es oportuno, hagan un llamado al margen de su ley si un artículo lo tiene que referir a otro, ¿sí? Al menos eso es bueno hacerlo. Es más, cuando una definición uno no la maneja adecuadamente, particularmente lo que hacía era consignarla al margen de la ley. Digamos, competencia no lo manejo, ¿qué es? Entonces yo consignaba la definición ahí, para que al momento de leer, ahí estaba ya consignada. Pero eso solo es un ejemplo, ¿sí? Una sugerencia. Muy bien, entonces continuamos el día miércoles, si Dios no lo el día miércoles de la próxima semana, si Dios nos lo permite. Les agradezco mucho su atención. Que pasen una feliz tarde y un descanso de fin de semana agradable. Bendiciones.